Hola, les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta sexta feria del libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación, tenemos la participación del restaurador Ricardo Pacchini con la presentación de su plática titulada Profilaxis para libros. No se enferman, pero sí se deterioran. Nuestro ponente es egresado de la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAM, especialista en conservación y restauración de patrimonio documental. Actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México es académico de tiempo completo, ejerciendo su labor en la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, como conservador de los acervos del sistema bibliotecario. También en esta universidad es profesor de asignatura en la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras. Los dejamos con el restaurador, maestro Pacchini. Adelante, por favor, maestro. Virginia, muchas gracias a ustedes también por la invitación una vez más. Y bien, en esta ocasión, la charla que he preparado para ustedes, quise que tuviera algo que ver también con medicina para hacer un guiño en este sentido. El hecho de hablar de una profilaxis, de la profilaxis para libros. Es decir, se entiende bien que cuando hablamos de una profilaxis en términos específicos y médicos, estamos hablando de todo lo que podemos hacer o lo que tendríamos que hacer para evitar que haya una enfermedad o para tratar de disminuir sus resultados. En los libros sucede lo mismo. Efectivamente, hay una profilaxis, hay modos de conservación que nos permiten que el libro alargue su estancia con nosotros. No quiero decir su vida, pero sí la estancia, la permanencia en el tiempo. Profilaxis para libros, no se enferman, exacta, no se pueden enfermar, pero sí se llegan a deteriorar. Estos deterioros pueden ser desde mínimos hasta llegar a permitir que el libro se pierda. Un libro nace para ser leído. Si algunos de estos deterioros nos impiden justamente que el libro se lea, que el libro transmita su mensaje y su contenido, entonces se pierde también una de sus funciones originales. Por lo tanto, lo estaríamos perdiendo. El libro estaría muriendo. Por eso es que hablamos de esta forma. Al hablar de la palabra profilaxis, vamos a decir también que es necesario que se tengan alguna secuencia de eventos o alguna secuencia de situaciones que hay que tomar en cuenta en nuestros libros, no necesariamente en nuestras bibliotecas. Efectivamente, todos los especialistas en bibliotecología, todos los especialistas en archivos también están conscientes de toda esta situación. Pero aquí lo que me han solicitado es que hablemos un poco más de nuestras bibliotecas, de las bibliotecas privadas. Sin embargo, voy a tratar de ligar los tres temas. ¿Qué debo hacer para que mis libros no se enfermen? De entrada, tener en cuenta que sí, que los libros sí se enferman en este sentido, como lo estamos diciendo ahora. Pueden ser atacados por hongos, pueden ser atacados por microorganismos, pueden ser atacados incluso por plagas, pero aquí entre nos, pueden ser atacados por el hombre. Entonces, también esta es la situación que nosotros tendríamos que estar cuidando, en donde nosotros podemos poner este punto de precaución. Nosotros participamos de la conservación de nuestros libros. ¿Cómo es que se puede hacer esto? Voy a compartir. Bien. Normalmente, nosotros procuramos o debemos procurar que nuestros libros estén limpios, pero también hay que saber cómo es que se deben limpiar. Hablábamos hace rato de esta situación en la que si nosotros tenemos una acumulación de polvo o si favorecemos que haya acumulación de polvo en los libros, ¿qué es lo que aquí sucede? Que entonces esta capa de polvo es un sustrato favorable para el alojamiento de plagas o para el alojamiento de algunos arácnidos, algunos insectos, o incluso también para la atracción de microorganismos tales como hongos,
los que hablábamos hace rato, incluso como esporas. Estos, como tal, llegan a deteriorar algunos de los componentes de los libros. Entre ellos, aquí, por ejemplo, estamos viendo libros que son encuadernados en distintas pieles porque son antiguos, efectivamente. Otros de los elementos que se pueden también deteriorar con este tipo de ataques es el papel. Algunas tintas también llegan a ser afectadas por esta situación. De ahí entonces que comencemos con una profilaxis básica o con una limpieza básica. ¿Esto cómo se haría? Nunca con humedad. Los libros no deben ser mojados. Entonces, si se llega a pensar que podemos utilizar, o más bien hemos visto en algunas prácticas, que se utiliza un paño húmedo, pero está muy mojadito, está poco mojado, está casi seco. No, completamente seco. A un libro jamás se le debe acercar la humedad. En tal caso tendríamos que hacer un aspirado de este polvo para evitar que haya esta acumulación de polvo en las superficies. Y estamos hablando de cantos. Voy a tomar un libro de aquí atrás como referencia. Estamos hablando de que tenemos que aspirar o limpiar los cantos, las tapas, los lomos y posiblemente la primera página o las guardas. No podemos aspirar hacia el interior por obvias razones, porque si nosotros aspiramos al interior, podemos crear una succión que cause otro deterioro específico, que son las rasgaduras, es decir, que se rompan las hojas. Entonces, hasta aquí sería una limpieza superficial, solamente las tapas, los cantos, los lomos y tal vez las guardas interiores, las cañuelas interiores en la guarda. Cuando tomamos el libro de la estantería, ahí también inicia nuestra profilaxis, ahí también inician los métodos de conservación. Es decir, estamos acostumbrados a tomar los libros por las cofias y jalarlos de la estantería. Si nosotros hacemos esto, va a suceder justamente lo que estamos viendo aquí, que se llegan a romper de esta parte de aquí arriba, de las cofias, que así se llama esta parte del lomo. Y esto va haciendo que se deterioren las tapas. Un libro con tapas deterioradas o con carteras deterioradas es un libro cuyo cuerpo está desprotegido. Entonces, desde ahí también inicia nuestra profilaxis. ¿Cómo entonces retiro un libro de la estantería? El libro de la derecha hacia atrás, el libro de la izquierda hacia atrás. Tomo el libro que deseo por el centro, mi mano lo sostiene y lo lleva hasta el escritorio. ¿Cómo se leen? Nunca se leen a 180 grados. Los libros no se abren a 180 grados, porque entonces ahí lo que yo voy a ocasionar son fracturas. Este libro, por ejemplo, tiene ya unas fracturas. ¿Qué es una fractura? Vamos otra vez a estos términos médicos que nos tomamos la libertad de adaptarlos también a la profilaxis del libro. Cuando hablamos de fractura, cuando entendemos una fractura, siempre pensamos en huesos rotos, pensamos en una ruptura. En el caso de los libros, una fractura tiene que ver con la parte estructural que está en el lomo, es decir, aquella que carga el peso de todas las hojas, aquella en donde tenemos también las costuras. Este libro fue abierto a 180 grados, pero no solo le pasó eso, no solo debilitó las costuras al abrirse, sino que también en algún momento fue tomado de la cofia, como veíamos ahorita, y no solo eso, seguramente se cayó. Al caerse, los libros se llevan un golpe. Este golpe se transmite por todas las fibras a lo largo del lomo, justamente lo que mencionábamos hace rato. Y esto va haciendo una apertura preferencial en esa zona en donde las fibras se han deteriorado, en esa zona en donde las uniones se han deteriorado. Y a la larga pueden causar entonces que el libro se rompa en esa parte. Entonces, medidas básicas como saber cómo tomar un libro, como saber que no se debe abrir a 180 grados, sino que debe estar máximo a 120 grados y de preferencia a 90 grados. Los libros se leen de esta forma si es que están en el aire. Mi maestra, la doctora Marta Romero, a quien le envío un fuerte saludo, decía, los libros no vuelan, y tenía toda la razón, porque si tú tienes el libro al vuelo, definitivamente puede suceder un accidente, el libro puede caer, ¿sí? Otra, cuando estamos hablando de esta apertura de 180 grados de los libros, también vamos a pensar
en las fotocopias. Si nosotros fotocopiamos o reproducimos el libro, lo presionamos y todavía le ponemos encima una tapa y hacemos que abra hasta los 180 grados, entonces estamos deteriorando justamente toda esta parte, que es donde estábamos hablando. Estoy tomando como ejemplo este libro, que bueno, ya es un mártir, así lo llamamos. De todas formas, él va a ser restaurado y le devolveremos sus valores originales. Vamos a regresar a la presentación. En este sentido, hablando de la limpieza y de lo que debo hacer en el libro, hablábamos hace rato sobre el aspirado. Podemos también utilizar alguna brocha. Ojo, las brochas que vamos a utilizar son brochas de pelo suave o deben ser brochas de pelo suave, de cerdas largas. Estas cerdas largas lo que me van a permitir es que la parte metálica de la brocha o que la parte estructural de la brocha no raye o no rasgue el libro. Otra situación que debemos tomar en cuenta, si voy a utilizar una aspiradora, no voy a usar la aspiradora con el cepillo que normalmente usamos. Estamos acostumbrados a que en casa, cuando queremos aspirar polvo de las superficies, le ponemos un cepillito que es especial para esto. Estos cepillos, los cepillos con cerdas de plástico o los cepillos con cerdas que no son naturales, con cerdas sintéticas, suelen raspar o suelen deteriorarse de tal forma que terminan rayando las superficies. Si ustedes se fijan en la imagen, aquí lo que tenemos es la boquilla de la aspiradora protegida con una gasa, y esto es porque si estamos haciendo el aspirado de una biblioteca con fondos antiguos o de libros antiguos o de cualquier otro libro, no necesariamente antiguos, ahorita voy a darme una pausa para hablar de eso, debemos tener la precaución de que el aspirado no vaya a succionar alguno de los elementos que estén sueltos del libro, alguna partes de fragmentos de una hoja o tal vez algún hilo que sea interesante, y que de estos hilos muchas veces también nosotros obtenemos, o el arqueólogo del libro obtiene la información sobre la técnica de manufactura original del libro. En la imagen seguramente alcanzan a apreciar también una Torá. Es un libro, a fin de cuentas también es un libro en otro formato, en un formato rollo. En esta ocasión quise poner esta diapositiva para darnos cuenta de a qué grado pueden llegar a afectar los hongos o los microorganismos a algunos materiales, ¿sí? Estamos acostumbrados a hablar sobre hongos cuando estamos hablando de hongos en obra, pensamos, por ejemplo, en aquellos que se depositan sobre superficies planas, sobre bardas, incluso hablo de la banqueta cuando estamos viendo estos líquenes y esta superposición de microorganismos. Esto también puede suceder en los libros. Aquí el problema, y aquí es donde entra la profilaxis, a donde quiero llegar, sucede cuando no me doy cuenta. Y creo que eso pasa mucho también con los enfermos, o eso pasa mucho también con los humanos. Si nosotros no tenemos una correcta profilaxis, no tenemos una profilaxis sobre nuestra salud, sobre nuestra forma de alimentación, etcétera, vamos teniendo un problema leve. Y este problema leve, tarde o temprano, se puede convertir en algo más grande. No lo veo, pero cuando lo veo ya es demasiado. Lo mismo sucede con los libros. ¿Por qué digo esto? A propósito y en el marco de la feria, debo confesar que sí, efectivamente, algunos de los libros que se llegan a deteriorar tienen que ver sobre todo con la deposición de alimentos o con un derrame que se haga cuando estamos en presencia del libro. ¿A qué voy con esto? Cuando estamos leyendo, cuando estamos utilizando un libro, no debemos estar comiendo frente al libro, no debemos estar mascando chicle frente al libro, no debemos estar bebiendo frente al libro, porque entonces cualquiera de estas acciones podría deteriorarlo. No me doy cuenta, pero estoy leyendo, porque pues a fin de cuentas soy estudiante, entonces estoy leyendo, voy caminando con mi libro, voy desayunando de una vez y algunas de estas migajas llegan a caer en el libro y se alojan a él. No me doy cuenta de que están estas migajas aquí, cierro el libro es de la biblioteca, el libro regresa a la biblioteca, tal vez a condiciones de temperatura y humedad relativa
a veces no son apropiadas porque tampoco se tienen los recursos para poder tener este tipo de situaciones en cuanto a preservación. Y entonces esas pequeñas migajas que cayeron de lo que yo estaba comiendo, esos residuos que cayeron y que dejé dentro del libro, van a comenzar a interactuar con los materiales del libro, con la temperatura y la humedad relativa a la que está expuesto, hasta llegar a lo que vimos hace rato en la imagen, es decir, hasta llegar a deteriorar de tal forma. Si hay un alojamiento de hongos en el libro y no me doy cuenta, voy a mostrar otro más que tengo aquí atrás, en el que sucedió lo mismo. En este libro, por ejemplo, el problema que tuvimos, voy a permitirme mostrar algunas de las páginas, fue que, o el problema, no, bueno, nosotros no lo tuvimos, lo tuvieron el poseedor del libro a quien le pedí autorización para mostrarlo. Tuvo un accidente el libro, es decir, se mojó. El accidente no lo tuvo el libro, el accidente lo tuvo el humano porque fue el que se descuidó y el libro se mojó. Y entonces no nos dimos cuenta de que el libro estaba mojado o de que el libro estaba anegado. Duró mucho tiempo anegado. Y aquí evidentemente sí, las afecciones son mayores, los deterioros son mayores. Esto no quiere decir que nuestros libros, los que utilizamos todos los días, estén exentos de algo así, ¿sí? Si yo no pongo precaución en la manera en la que trato los libros, en la manera en la que disminuyo los riesgos para ellos, teniendo métodos de conservación, de profilaxis en su trato y en su uso, entonces seguramente va a deteriorar en algo así. Voy a regresar a la presentación. En nuestra siguiente diapositiva, continuamos con esta imagen de la Torá deteriorada. Y aquí también podemos ver la manera en la que el conservador puede comenzar a tratar estos libros o incluso estos materiales. Ustedes ven aquí en la imagen algunas fotografías, ven algunos libros también, y ahí lo que estamos haciendo es justamente una fumigación. Viene aquí otro tema delicado en cuanto a la profilaxis, la fumigación. Se tiene la costumbre de hacer una fumigación a veces sistemática, es decir, seguramente a algunos de ustedes les suena en las bibliotecas, que decimos cada mes, la última semana del mes, en el viernes, estoy poniendo un ejemplo, en el viernes último de mes hay fumigación. Ah, qué bien, entonces salimos temprano porque se va a fumigar la biblioteca. Y ya sabemos que sistemáticamente cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses hay una fumigación. Y entonces para estas fumigaciones se utilizan un sinfín de sustancias que la mayoría de las veces son tóxicas, que la mayoría de las veces causan una remanencia que se llegan a alojar en los libros, y esto poco a poco va sucediendo, va haciendo una serie de sucesos que desencadenen en el deterioro del libro. Recordar que hablamos también sobre temperatura y humedad relativa. En una intervención anterior, me parece que fue en la feria anterior, hablábamos ya sobre niveles de temperatura y humedad relativa específicos para el libro. No voy a tocar ese tema aquí, sin embargo, quedo a sus órdenes por si hay alguna duda en ese sentido. A lo que voy es, si yo, en el sentido de la fumigación, acostumbro a hacer sistemáticamente esta fumigación con una empresa que no tiene la seriedad suficiente para decirme, oye, hay una remanencia en lo que yo estoy aplicando y esta remanencia va a quedar en la superficie de las hojas de tu libro y tarde o temprano se va a mezclar con todos los componentes que tiene el libro, ¿sí? Con todos los elementos originales que componen al libro, que son tal vez las fibras del papel, el encolante que se usó para el papel, las tintas, y esto en combinación con lo que yo le estoy agregando, más temperatura y humedad relativa, va a hacer un deterioro en tu colección. Eso no nos lo van a decir cuando se está haciendo fumigación. Pensamos que si hacemos esta fumigación sistemática, estamos protegiendo nuestra colección. Ah, pero es que fumigamos cada mes. Ah, pero es que fumigamos cada 2 meses. Pues sí, es que entonces a tus libros les estás agregando todo esto que estamos hablando y los estás poniendo en peligro. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que apostar no por las fumigaciones, sino por el control, el control de un biodeterioro.
¿A qué me refiero con esto? Lo que acabo de mencionar ahorita, por ejemplo, no comer en presencia del libro, no beber en presencia del libro. A mis colegas, a los bibliotecarios, aquí, bueno, no son mis colegas, pero como tal los trato porque trabajo todos los días con ellos. Aquí es a donde les digo, ¿con qué calidad moral tú le puedes decir al usuario que no coma o que no beba frente al libro cuando tú estás recibiendo el almuerzo mientras estás atendiendo al usuario? ¿Sí? Entonces, desde ahí tenemos que empezar. En una biblioteca no se come. En una biblioteca no tendría por qué haber una cafetería. En una biblioteca no tendría por qué haber un espacio para comer. Al menos no cerca de las colecciones. Tendríamos que elegir un espacio lejano de las colecciones para que ahí esté tal vez aquel sitio en donde se puede alguien reunir para comer, pero no para comer y leer. En una biblioteca no se puede, no se debería hacer. Fumigación. La fumigación que estábamos haciendo en la imagen, o en la fumigación que se ve en la imagen, es una fumigación ya correctiva, es decir, ya tenemos un problema, ya hay una colonia de microorganismos, ya sabemos que hay una afección y no hay más remedio que fumigar. ¿Con qué estamos fumigando? No se fumiga con sustancias corrientes, con sustancias, al decir corrientes quiero decir comunes, a las que estamos acostumbrados, y tiene que hacerla un experto. Porque entonces es el experto, es aquel restaurador que estudió toda una carrera en la que sabe cómo es esta interacción molecular entre lo que está aplicando, lo que está deteriorando y el libro, para saber que no va a afectar de una manera mayor a la obra. Si nosotros contratamos a una empresa, la empresa lo único que va a llegar es a hacer una nube de humo, probablemente de insecticida, y esta nube de humo lo que va a provocar es, sí, tal vez que los insectos desaparezcan por un momento. Vamos a ponernos en el plan de los insectos. Yo soy en este momento entonces un insecto, soy una cucaracha, soy un pez de plata, soy un piojo, soy estos insectos que atacan a nuestros libros y que están ahí. Veo que viene una nube hacia mí, quise hacer una referencia hacia un anuncio que la verdad es que prefiero no hacerla porque muchas veces tal vez ya ni siquiera nuestro auditorio tenga la edad para saber a qué me refiero. Pero bueno, veo venir la nube de humo. No me voy a quedar como insecto, las cucarachas no se van a quedar esperando a que llegue la nube de humo a matarlas, ¿sí? Vamos a huir, vamos a irnos hacia otro lado, vamos a irnos a otro sitio del edificio, a otro sitio de la colección. Toda vez que el peligro haya pasado, volvemos, regresamos y cómodamente nos volvemos a instalar en las colecciones. Eso justamente es lo que pasa con las fumigaciones sistemáticas que nosotros estamos haciendo. En tanto no se haga un control de plagas en las bibliotecas, que sea concienzudo, que sepamos qué plaga es la que nos está atacando y por qué nos está atacando o por qué está atacando a nuestros libros, entonces las plagas van a ir y venir tranquilamente, van a estar regresando a su hábitat. Cuando hablamos de un hábitat en cuanto a plagas, no quiere decir que las plagas, hablamos ahorita de cucarachas, hablamos de peces de plata, hablamos de ratas también, ellas no están en la biblioteca, no viven en la biblioteca, no nacieron bueno, algunas sí nacieron en la biblioteca, pero ¿por qué? ¿O por qué lo hicieron? Porque vinieron de afuera, porque nosotros permitimos que entraran. Si yo continúo comiendo en presencia de los libros, si continúo dejando estos residuos en presencia de los libros, entonces, tarde o temprano, eso va a hacer que atraiga a estas plagas. Esa es la parte que hay que cuidar. Comenzar a apostar por este control de biodeterioro más que por una fumigación sistemática. No voy a hablar en este momento de lo que se puede hacer con otros animales superiores, como por ejemplo las ratas, como por ejemplo las víboras. Estoy hablando de algunos de estos porque en Ciudad Universitaria los tenemos, ¿sí? Y en Ciudad Universitaria, que está al sur de la Ciudad de México, tenemos este tipo de plagas o este tipo de animales porque ellos ahí vivían. Ellos llegaron antes que nosotros al sitio. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es un programa en el que nosotros podamos alejarlos, ahuyentarlos de la biblioteca antes que empezar a matarlos, incluso dentro de la biblioteca. Pasa aquí, eso sí lo quiero tocar, la parte de las ratas.
o de los roedores. Si nosotros comenzamos, también eso es algo que nos ofrecen mucho los proveedores, es este producto va a enfermar al roedor, va a enfermar a la rata, ella se va a enfermar, va a ir a su nido, va a contagiar a todo el nido y los va a matar. Sí, pero ¿y el cadáver? Ese cadáver, tarde o temprano, va a comenzar a entrar en putrefacción. No entra en putrefacción porque te aseguro que lo seca. Bueno, sí, lo seca, pero de todas formas es materia orgánica que tarde o temprano va a traer otro tipo de situaciones. Ya vimos los hongos, ya vimos las esporas. Entonces, por favor, control de plagas, un control de biodeterioro. Es decir, ellos saben lo que hay que hacer con estos animales, saben la manera en la que se tienen que atrapar y cómo se debe de evitar que entren a la biblioteca o cómo deshacerse de ellos. Sabían incluso que estas plagas mayores, como las ratas, como las víboras, como acabo de decir, ¿sabían ustedes que no se deben de matar? Que actualmente estaríamos cayendo incluso en una falta jurídica al matarlas. Entonces, más bien, estas empresas lo que tienen que hacer es reubicarlas en otro sitio. Hablaremos en otra ocasión sobre el problema de las ratas, porque bueno, ahí también ya es una discusión que a nivel mundial se tiene, pero a lo que voy, y regreso a la profilaxis del libro. Por favor, tengamos esta precaución con nuestras bibliotecas, en el sentido de que en tanto mayor limpieza tengamos y conciencia del uso que debemos hacer a nuestros libros o con nuestros libros, mejores resultados tendremos. Conservar y preservar para no tener que restaurar. Les decía que esta fumigación correctiva ya es parte de una restauración. Esto llega incluso a ser un poco caro, hay que decirlo. Todas estas prácticas que hace el restaurador, todas estas intervenciones que hace el restaurador, por lo regular son costosas. Recuerden la diferencia entre costoso y caro, ¿sí? Entonces, bueno, si caro supongo que es fumigar, costoso es la intervención de un restaurador. La manera también en la que se tiene que actuar cuando tenemos alguna emergencia, como la que estamos viendo aquí. Aquí lo que hubo fue una inundación. Entonces, bueno, de pronto en una inundación tenemos un montón de manos que nos quieren apoyar, sí, pero alguien tiene que dirigir esas manos, alguien tiene que decirles qué y cómo hacerlo, porque de lo contrario, entonces comenzamos a actuar de una manera empírica y comenzamos a pensar que lo que estamos haciendo es en bien del libro, pero lo estaríamos deteriorando. Y voy a poner el ejemplo. En algunas de las imágenes que ustedes ven aquí, estamos viendo algunas colecciones que se mojaron en una inundación. De pronto, les dije, teníamos varias manos, y de estas manos, algunos con la muy buena intención dijeron, bueno, nosotros en nuestros laboratorios tenemos muflas, tenemos hornos, tenemos pensando en calor. Entonces, nos vamos a llevar estos libros para secarlos. Sí, pero vuelvo a lo mismo, es una buena intención. Esos libros se secaron, esos libros se tostaron, porque a fin de cuentas las personas tenían que hacer otras cosas, no podían estar al pendiente de los libros y los regresaron completamente deteriorados. Entonces ahí también viene otro deterioro. Si no hay una cabeza en alguna emergencia que nos diga qué es lo que hay que hacer, si no sé qué es lo que hay que hacer, lo mejor es no hacer nada hasta que llegue el experto. De lo contrario, entonces podemos tener todas estas situaciones, ¿sí? Cuando hablamos también sobre plagas, hace rato les mencionaba que las plagas per se no viven dentro de la biblioteca. Un ejemplo muy específico es el de las termitas. Me ha tocado muchas veces que me dicen, es un libro apolillado. Bueno, cuando yo pienso que es un libro apolillado, entonces debe ser un libro de tela, porque recordemos que la polilla se alimenta de textiles. A lo mejor de lo que estamos hablando es de termitas. La termita, ahí sí te creo que se está alimentando de la celulosa que está dentro del libro, de la celulosa que está en sus hojas. Pero ¿cómo llegó esa termita hasta ahí? Pues seguramente del jardín había un termitero que no se cuidó, el termitero, es decir, no se cuidó que no estuvieran entrando a la biblioteca, no hubo un control de biodeterioro. La termita entró a la biblioteca, de alguna forma, con ventanas abiertas, con ventanas no protegidas, y
y se alojó en los libros. Esto lo hace para desovar en el libro, que el huevo al eclosionar se convierta en pupa, que esta pupa comience a alimentarse de la celulosa del libro, que crezca, que de larva pase a pupa, que crezca, que se convierta en insecto, salga y regrese al termitero a continuar su ciclo de vida. Y como ya saben por dónde entrar, entonces volvemos a tener esto. Y es cuando tenemos este tipo de deterioros, estos casi encajes valencianos que nos llegan a dejar en algunos libros. Es justamente por este tipo de plagas, la termita, ¿sí? Hongos, humedad, es lo que más vemos en nuestras bibliotecas. Cuando estamos hablando de libros antiguos y de la limpieza, aquí quiero tocar otra vez el tema retomar el tema del principio cuando hablábamos de que no vamos a agregar humedad. La humedad, como en este caso, si ustedes se fijan lo que estamos viendo en la pantalla, es la limpieza de un libro del siglo XVI, no, me parece que es del siglo XVII, con una encuadernación en pergamino. El pergamino es uno de los materiales más higroscópicos, al menos hasta ahora que tenemos en los libros, por lo que trabajan muy fácilmente. Por eso es que quise ponerles esta diapositiva. Cuando me refiero a trabajan, quiere decir que de acuerdo a la humedad que yo les esté poniendo, se puede deformar o incluso se puede llegar a deteriorar. La limpieza que hace un restaurador de este tipo de carteras o de este tipo de libros debe ser controlada, con una humedad controlada. Por eso es que utilizamos hisopos, por eso es que los utilizamos en este método de ajedrezado. ¿Para qué? Para que las partes más claras, si ustedes se fijan, son las que vamos limpiando. Son en donde ya hemos aplicado un poco de limpieza, un poco de humedad para la limpieza. El hecho de que tengamos este patrón de ajedrez nos permite que la cartera no trabaje, es decir, no se deforme. Toda vez que se haya secado esta parte blanca, entonces comienzo a trabajar con la parte más oscura, que es obviamente la mugre. Aquí va otro punto. Cuando hablamos de mugre o de deposición de mugre en la superficie de carteras como esta, que es una cartera histórica, debemos también tener el cuidado de saber hasta dónde llegar, porque entonces estaríamos eliminando la pátina del tiempo. Y ahí también tiene que ver con lineamientos específicos internacionales en cuanto a conservación. Pero ahorita estamos hablando mucho sobre libros antiguos, o si se fijan, me he estado concentrando mucho en libros antiguos. Pero ¿qué pasa con los contemporáneos? ¿Qué pasa con mis libros, con los que tengo en casa, con los que utilizo todos los días? Esos también se deterioran, y también se deterioran si es que no tengo un cuidado con ellos. En esta parte lo que estamos viendo es una mutilación. Bueno, dos mutilaciones. Una que se hizo, quiero pensar que por descuido, vamos a pensar que por descuido, en la que se tomó al libro tal vez por las hojas, se tuvo un jalón y entonces se perdieron estos fragmentos. En el mejor de los casos, pensando de esa forma. La realidad es que esta es una mutilación porque seguramente se quiso eliminar o se quisieron quedar con algún elemento que tenía esta hoja. Pienso tal vez en algún grabado o tal vez en algún dibujo, entonces lo más fácil fue arrancarla. Aquí, en alguna ocasión alguien me preguntó, oye, ¿y qué haces cuando haces una reposición de una hoja? ¿Escribes las letras? Pues no podemos. Imagínate, por ejemplo, aunque esté en español y yo sepa lo que dice, no podría reponer esto antiguo. La verdad es que tampoco podría reponerlo en un libro contemporáneo. Sin embargo, sí hay métodos en los libros contemporáneos en los que el restaurador puede reponer estas hojas o estos faltantes con una reproducción, llamemos la reproducción a las fotocopias o alguna digitalización que se haga con una impresión especial, y se repongan estas hojas. Pero las hace un restaurador. ¿Por qué? Porque en ocasiones pensemos que faltan 5 hojas de un libro. Cuando hablamos de 5 hojas, estamos hablando de 10 páginas. Por lo regular, una de las prácticas que se tiene es sacar la fotocopia de estas 10 páginas e integrarlas. Y entonces, en lugar de tener ya 5 hojas, tienes 10 hojas. Esto va a incrementar lo que llamamos
la hinchada del libro. El libro nació con cierto número de páginas que tiene en el lomo, perdón, para lo que tiene el espesor en el lomo, y si yo le inserto otras más, entonces lo que voy a hacer es reventar la hinchada. Hay que tener cuidado con eso. Las cintas adhesivas, que también las vemos en la diapositiva. Es muy común el uso de cintas adhesivas para remediar este tipo de rasgaduras. Pero aquí, por favor, pensemos en que toda vez que yo estoy poniendo una cinta adhesiva, lo hago de manera temporal y esta cinta va a estar ahí solamente cierto límite de tiempo. Tarde o temprano, el soporte plástico va a depolimerizar. Si es que es una cinta plástica, el soporte de papel va a depolimerizar, se va a caer y va a quedar el adhesivo. Seguramente saben a lo que me refiero cuando digo que en ocasiones tenemos este tipo de deterioros en donde tenemos el pegamento o el adhesivo aún en la hoja y eso hace que se pegue a otras o eso hace también que atraiga polvo o que atraiga otro tipo de deposiciones que tarde o temprano van a deteriorar a nuestro libro. Entonces ahí lo mejor es no utilizar cintas adhesivas. ¿Qué es lo que se usa? Se usa papel japonés, como el que vemos aquí. El restaurador usa papel japonés y usa algunos adhesivos que son compatibles con la celulosa o con los materiales originales del libro. Bueno, pero ¿y qué pasa si es un libro de la biblioteca y tiene que estar en constante movimiento y hay que ponerle esta cinta adhesiva? Bueno, ahí lo que hay que hacer entonces es, o lo que debimos hacer es tener la precaución de hacer una capacitación al usuario, de mencionarle que debe tener cuidado con todas estas medidas y sobre todo que debe reportárnosla. Si yo no me doy cuenta como bibliotecario de que el libro tiene este deterioro, tampoco lo voy a reportar y este libro tampoco va a ir a dar con el restaurador y entonces tarde o temprano va a tener esta depolimerización de la que acabo de hablar y se va a deteriorar esta cinta adhesiva. Si vemos entonces aquí lo que más nos surge, o lo que yo diría que más nos surge, es la comunicación y el estar conscientes de nuestro trabajo y el estar conscientes de esta interacción que tenemos con el libro, antiguo o contemporáneo, de una biblioteca pública, de una biblioteca universitaria o de una biblioteca particular. Todos los libros merecen el mismo trato, las mismas consideraciones en cuanto a conservación. Recuerden, preservar y conservar para no tener que restaurar. Me decía en algún momento también, ¿y qué pasa con los sellos? Bueno, sí, los sellos efectivamente llegan a tarde o temprano. No es que causen un deterioro como tal, sino que no estaban ahí, no nacieron con el libro. Pensemos esto, no nació con el libro. Entonces, no nacieron con el libro y es posible que lleguen a causar un deterioro, sí, pero en el caso de las bibliotecas son necesarios, porque también es necesario el control de qué libro tenemos, de los datos del libro. Todos estos elementos que tiene un sello en una biblioteca son importantes para el bibliotecario y son importantes para que él pueda localizar el libro. Un libro perdido es un libro que jamás, perdón, un libro mal ubicado, es un libro extraviado, es un libro que ya no se va a recuperar. Entonces, para eso es que nos sirve, pensar que para eso nos sirven estas situaciones. Y tratar, obviamente, de ponerlas en algún lugar en donde no estemos evitando con él que se pueda leer el texto, ¿sí? Que no afectemos el contenido por proteger al continente. Las rasgaduras. Hablábamos hace rato sobre las cintas adhesivas y qué es lo que pueden ocasionar. Aquí también quiero hacer un paréntesis y fue que quise poner esta diapositiva en particular. Les comento, esto es material que está igual en medicina, está en el Palacio Antiguo de Medicina y cuando nosotros trabajamos estos grandes carteles, son de la Universidad de París y fueron donados a la UNAM por la Universidad de París, nos dimos cuenta de que tenían este deterioro. ¿Qué fue lo que les pasó? Son grandes carteles difíciles de manipular, difíciles también de almacenar, y entonces en algún momento, pues sí, se rasgaron.
alguien tuvo la idea de poner estas cintas adhesivas que ustedes están viendo, tanto en el anverso como en el reverso, y las cintas sobre todo muy ácidas. Ahí lo que el restaurador hace o debió hacer es, nosotros retiramos todas las cintas, volvimos a unir, pusimos el papel japonés que les mencionaba hace rato, pusimos los adhesivos que son compatibles con este tipo de materiales y después hicimos una reintegración cromática. Esta reintegración cromática para lo que nos sirve es para que para que la imagen a lo lejos y a la vista de un ojo no experto se mantenga completa. Sin embargo, también lo que procuramos es que el ojo experto sepa en dónde está esta reintegración cromática, sepa en dónde están estas intervenciones para que pueda revertirlas en algún momento, que esa es otra de las premisas de la restauración académica. Todas estas situaciones son aquellas que conoce un restaurador y que efectivamente otra persona no tendría por qué conocerlas o no tendría por qué tener la obligación de conocerlas. Pero sí tenemos la obligación de saber cómo conservar nuestros libros para evitar que caigan en esto, para evitar que tengamos que restaurarlos, ¿sí? Todas estas prácticas que llega a tener el restaurador, todos estos elementos, no surgen del empirismo, no surgen de situaciones en las que es algo que tengo que corregir y es algo que tengo que corregir en el momento. No. Pensemos, por favor, aquí en la figura del restaurador como aquel que sabe qué es lo que hacer por la interacción que van a tener los materiales, por el uso y los valores que están teniendo los libros en este momento y que los van a tener después, y que sobre todo trata de hacer, de que esta intervención no deteriore más al libro, ¿sí? Y se deja un registro para que restauradores en el futuro puedan hacer esta situación. Haciendo un resumen entonces, hablamos ahorita mucho de libros antiguos, presenté algunos documentos también, algunos no tan antiguos, otros sí, pero lo que me interesa transmitir aquí es la interacción que nosotros vamos a tener en este momento con nuestros libros, con los libros contemporáneos, va a permitir que tarde o temprano estos libros contemporáneos se conviertan en los libros antiguos del futuro. Aquí, antes de terminar, quiero llegar a otra situación. Las marcas, ¿sí? A propósito, está marcado este libro. Bueno, sí, pero está marcado con un papelito que el vendedor me asegura que tiene un adhesivo que no va a deteriorar al libro. No, sí, te aseguro que cuando lo desprendamos, ya está dejando una pequeña capa de adhesivo. Pero lo hice con lápiz para que no se marcara. Bueno, pues al menos fue lo único que hiciste bien. No lo hiciste con tinta. Subrayé, pero subrayé con lápiz, porque subrayé con lápiz para que después se pueda borrar. Bueno, pues al estar borrando, al estar friccionando, puedo levantar las fibras y puedo causar un deterioro mayor en las hojas del libro. Entonces, si estamos hablando de un libro, de una biblioteca, por favor, no los marquemos. No los marquemos ni con los papelitos, no los marquemos con ningún tipo de marcador, ni con ningún tipo de lápiz. Y también, ya por último, lo que nos sucede, ¿se acuerdan cuando hablaba sobre las hojas de las fotocopias que nosotros insertamos en los libros? Y que si le inserto, por ejemplo, estas 10 hojas que sustituyen a 5 páginas, entonces estaría haciendo crecer la hinchada. Bueno, lo mismo sucede cuando yo dejo los separadores o cuando yo dejo los marcadores. Pero es un marcador muy bonito que compré en Nueva York y que además es súper delgado porque es de filigrana. Bueno, si es tan lindo, si es tan bonito, vamos a conservarlo aparte. Pero no vamos a conservarlo dentro del libro. Y ahora ya sabemos por qué. Porque si yo dejo un papelito, si yo dejo una hoja dentro del libro, esta no nació con el libro. Recordemos siempre esa parte. Esta no nació con el libro. Entonces, el hecho de que esté dentro del cuerpo está haciendo un esfuerzo y podría romper la hinchada del libro, como le dijo el restaurador. ¿Qué es esto? Ah, pues que entonces tarde o temprano este papelito va a causar un deterioro entre estas dos páginas. Volvemos al inicio, y entonces estas dos páginas van a tener una apertura preferencial, y luego esta apertura preferencial va a derivar en una fractura, en una ruptura.
Pensemos en esta situación también con nuestras colecciones. Efectivamente, si son nuestras, si nosotros compramos el libro, si lo tenemos en casa, es cierto, tienes todo el derecho de hacer con el libro lo que quieras, es tuyo. Soy de los lectores también que incluso en ocasiones doblan y demás, pero son mis libros. Tengo la conciencia de que tal vez estos libros que son míos, que son para mi uso, no van a trascender. Pero cuando estamos hablando de los libros de una biblioteca, de los libros que pertenecen a toda una comunidad, entonces tenemos que incrementar este tipo de condiciones. Tenemos que tener conciencia de la profilaxis al utilizar un libro y al limpiar un libro o al manipular un libro. Entonces, ¿quiénes intervenimos en todo esto? Toda aquella persona que tenga contacto con el libro, ¿sí? Desde el bibliotecario, desde el conservador, el usuario, el director, todos tenemos que tener conciencia de esta situación en cuanto a cómo tratar el libro y qué sí y qué no hacer en torno al libro. Quedan algunas cosas pendientes, yo lo sé, van a quedar algunas dudas. Me pongo a sus órdenes. Yo estoy en el laboratorio de la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria. El correo electrónico que tenemos es restauración@dgb.unam.mx. Por favor, si hay alguna duda, si hay alguna consulta, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Quedo atento a sus comentarios, también a las indicaciones que ustedes me hagan. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Agradecemos la participación del restaurador Ricardo Pacchini y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta sexta feria del libro de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, maestro Pacchini, y una muy interesante plática sobre y crear conciencia. Muchas gracias. Licenciada, gracias a ustedes. Hasta luego.